Bienvenido a este video. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo validar correctamente el ingreso de números telefónicos en nuestros formularios. Para este ejercicio en el apartado de proyectos ya he creado un proyecto. He creado un paquete y dentro de este he creado un JFrame. Para darle solución a este ejercicio voy a mostrar dos ejemplos. Uno va a ser utilizando un campo de texto normal y el segundo será utilizando un campo formateado. Vamos a comenzar. Lo primero que haremos será comenzar a agregar los objetos que vamos a ocupar a nuestra vista. Como casi siempre, lo primero que vamos a agregar será un JPanel. Para el primer ejemplo vamos a agregar un campo de texto normal. Lo arrastramos hacia nuestra vista. Damos clic derecho en este, nos vamos a la parte de propiedades y vamos a cambiar su fuente. Lo colocamos en negrita y de tamaño 14. Ahora damos clic derecho, editamos su texto y lo eliminamos. Ahora damos clic derecho y como nombre de variable le vamos a colocar tfnum. Ahora vamos a arrastrar un botón. Lo colocamos en nuestra vista. Damos clic derecho, editamos su texto y le colocamos guardar. Ahora damos clic derecho, nos vamos a la parte de propiedades y vamos a cambiar su fuente. Esto de cambiar la fuente solamente es para que se vea bien en el video y que se distinga la letra. Para el segundo ejemplo vamos a agregar un campo de texto formateado. Damos clic derecho, nos vamos a la parte de propiedades y de igual forma vamos a modificar lo que es la fuente. Ahora damos clic derecho, editamos su texto y lo eliminamos. Nuevamente damos clic derecho y como nombre de variable le vamos a colocar tfnum2. Vamos a usar un segundo botón. Lo arrastramos hacia nuestra vista. Ahora damos clic derecho y vamos a editar su texto. Y le vamos a colocar guardar. Ahora damos clic derecho, nos vamos a la parte de propiedades y también le vamos a cambiar la fuente. Por último vamos a agregar a nuestra vista una etiqueta de texto. Damos clic derecho, nos vamos a la parte de propiedades y vamos a modificar su fuente. Ahora damos clic derecho, nos vamos a la parte de editar el texto y lo eliminamos. Nuevamente clic derecho y como nombre de variable le vamos a colocar jlnum. Esta etiqueta nos va a servir para mostrar el número telefónico que se está ingresando. Cuando estemos en el campo de texto normal e ingresemos el número telefónico y le demos al botón guardar, este se mostrará en la etiqueta. De igual forma, cuando estemos con el ejemplo del campo formateado, al ingresar el número correctamente y darle clic al botón guardar, este debe mostrarse en la etiqueta que tenemos en la parte inferior. Ahora vamos a comenzar a programar nuestra vista. Para ir viendo, primeramente vamos a ejecutar nuestra vista. Enfocados solamente en el primer ejemplo, podemos ver que en el campo de texto normal podemos ingresar cualquier carácter, números o letras. Lo primero que vamos a hacer será programar que solamente se puedan ingresar números. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Venimos a nuestro campo de texto y le damos clic derecho. Nos vamos a la parte de eventos. Luego nos vamos a la parte de Key y por último seleccionamos KeyTyped. Acá tenemos el método que vamos a programar. Este método se ejecuta siempre que se intenta ingresar un carácter al campo de texto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué carácter se está intentando ingresar al campo de texto.
Para esto vamos a ocupar una variable de tipo char y con ayuda del evento que se está ejecutando en este método vamos a obtener el carácter que se está intentando ingresar. En la variable c estamos capturando el carácter. Ahora seguidamente vamos a colocar un condicional y dentro de este vamos a colocar la condición de que la variable c tiene que ser mayor o igual que 0 y que la variable c también tiene que ser menor o igual que 9. Y vamos a colocar otra condición, que el tamaño del texto que está en el campo de texto debe ser menor o igual que 8. Entonces aquí lo que estamos validando es que el carácter que se puede ingresar debe estar entre 0 y 9. Y aparte, el tamaño del texto que está ingresado en el campo de texto debe ser menor o igual que 8. Recordemos que el número telefónico tiene 9 caracteres, porque vamos a incluir el guión que lleva en medio. Entonces, hemos colocado que el tamaño del texto debe ser menor o igual que 8, porque este método se ejecuta al intentar ingresar un carácter, pero se ejecuta antes de ingresarlo. Entonces, en el momento de intentar ingresar el último carácter, el tamaño del texto es 8 y se ingresa el último carácter. Ya cuando el tamaño sea 9, ya no nos va a permitir seguir ingresando más caracteres. Ahora vamos a colocar lo que es un else. ¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones que están en nuestro condicional? Entonces vamos a colocar el método evt.consume. Este método nos va a servir para no ejecutar cualquier acción que no provenga de los caracteres que nosotros hemos validado. En este caso que sean de 0 a 9. Vamos a ejecutar nuestra vista y siempre enfocados en el primer ejemplo del campo de texto normal, vamos a observar que ya en este solamente vamos a poder ingresar caracteres que correspondan a los dígitos entre 0 y 9. Ahora lo que nosotros podemos observar es que nos permite ingresar 9 caracteres. Entonces lo que faltaría agregar es que cuando se hayan ingresado 4 caracteres se ingrese automáticamente el guión del número. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos para la parte de nuestro método y dentro de este condicional que ya hemos creado vamos a crear otro condicional y en este condicional lo que vamos a validar es que el tamaño del texto que está ingresado sea igual a 4. Entonces colocamos nuestro campo, obtenemos el texto, obtenemos el tamaño y lo igualamos con 4. Si este tamaño es igual a 4, significa que al intentar ingresar otro número, que sería el quinto dígito de nuestro número telefónico, antes de ingresar ese quinto dígito, nosotros debemos ingresar el guión. Entonces vamos a llamar el método para setearle un texto a nuestro campo de texto. Obtenemos el texto que ya tenía agregado y le agregamos el guión. Y esta parte estaría hecha. Ahora vamos a probarlo. Ejecutamos nuestra vista. Siempre enfocado solamente en el primer ejemplo. Y ahora ya vamos a poder ver que al ingresar el número telefónico, después de ingresar el cuarto dígito e intentar ingresar el quinto, primeramente nos va a colocar el guión y después nos va a colocar el siguiente dígito que nosotros hemos presionado. Ahí lo tenemos.
Ahora, lo siguiente que tenemos que validar es que cuando nosotros con el cursor nos colocamos en la posición del guión, podemos eliminarlo. Y al intentar ingresar números, volvemos a llegar al problema de que hay 9 dígitos ingresados y la validación del guión la perdemos. Pero eso lo voy a explicar de esta forma. Cuando vamos ingresando, el campo detecta en cierto punto que el tamaño es 4, entonces ingresa el guión. Pero si nosotros nos colocamos, cuando ya todo el número está ingresado, nos colocamos en la posición del guión y lo eliminamos, al presionar otro dígito, ya el campo ya no detecta que la posición es 4, por lo tanto ya no nos agrega el guión, nos agrega el dígito que hemos intentado ingresar. Ahora faltaría validar esta parte, y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos para el diseño de nuestra vista. Damos clic derecho en el campo de texto. Luego nos vamos para el apartado de eventos. Luego mouse y finalmente mouse clicked. Resulta que este método que tenemos aquí se ejecuta siempre que nosotros damos clic dentro del campo de texto. Lo que nosotros vamos a colocar dentro de este método será un llamado de un método que corresponde al campo de texto. Y este método nos ayuda para setearle una posición. Y la posición que nosotros le vamos a setear va a ser el tamaño que tiene el texto ingresado. Entonces, dentro del método colocamos el nombre de nuestro campo de texto. Obtenemos el texto y obtenemos el tamaño de este. Para mostrar lo que estamos haciendo en este método, vamos a ejecutar nuestra vista. Siempre enfocados en el primer ejemplo, vamos a observar de que ingresamos un número telefónico y ahora recordando el error que nosotros podíamos eliminar el guión y colocar un dígito. Ahora vamos a colocar el cursor en esa posición y vemos que automáticamente nuestro programa nos envía a la última posición del texto y ya de esta forma no podemos editar lo que es el guión. Incluso si nosotros damos clic en otra posición, siempre nos manda para el final. Y ya esto estaría bien validado. Ahora faltaría otro error, que si nosotros con las teclas cursoras de nuestro teclado comenzamos a retroceder en las posiciones del texto, podemos observar de que nuevamente podemos llegar al guión, lo eliminamos y colocamos un dígito y llegaríamos al mismo error. Esto lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Nos vamos para nuestro campo de texto, damos clic derecho, nos vamos para la parte de eventos, luego nos vamos para Key y por último seleccionamos Key Preset. Resulta que este método se ejecuta siempre que nosotros, estando en nuestro campo de texto, presionamos una tecla. Lo que nosotros tenemos que hacer dentro de este método es saber si la tecla que se está pulsando es la que nosotros queremos inhabilitar. Entonces vamos a colocar un condicional. Y dentro de este condicional vamos a colocar lo siguiente. Del objeto EVT obtenemos lo que se está ejecutando. Y esto lo vamos a igualar con la clase keyEvent y de esta obtenemos lo que correspondería a la tecla cursora izquierda. Y si este condicional se cumple, significa que la tecla que se está pulsando es la tecla cursora de la izquierda. Entonces aquí, nuevamente con ayuda del objeto EVT, vamos a llamar al método consume, el cual nos ayuda a no procesar la acción que corresponda a la validación de este condicional. Ahora vamos a ejecutar nuestra vista para ir probando este método. Ahora podemos ver lo siguiente. En el campo de texto vamos a ingresar un número. Con el número ya ingresado, vamos a intentar utilizar la tecla cursora de la izquierda para lograr llegar al guión y eliminarlo, que era el error que teníamos. Pero ya en este caso, el campo de texto no nos permite utilizar la tecla cursora de la izquierda. Si nos hemos equivocado en el ingreso del número, lo que podemos hacer es eliminarlo y volverlo a ingresar.
Ahora faltaría programar lo que es el botón de guardar. Nos vamos a la pestaña de diseño y damos doble clic en el botón de guardar. Este método que tenemos aquí se va a estar ejecutando siempre que nosotros demos clic en el botón. Lo que nosotros tenemos que hacer dentro de este método es validar el tamaño que tiene el texto en el campo de texto. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Colocamos el nombre del campo de texto. Obtenemos el texto de este. Y por último obtenemos el tamaño, igualando este a 9. Recordando que si el número está correctamente ingresado, significa que el tamaño debe ser 9. Entonces, dentro de este condicional, vamos a colocar lo siguiente. Para poder mostrar el número telefónico en la etiqueta que agregamos a nuestra vista. Entonces, colocamos, primeramente mandamos a llamar el método para setearle un texto a la etiqueta. Dentro de este método colocamos el nombre de nuestro campo de texto. Obtenemos el texto de este. Pero, ¿qué pasa si las condiciones de este if no se cumplen? Entonces lo que significa que el número telefónico no está correctamente ingresado. Y vamos a proceder a mostrarle un mensaje al usuario que le diga que el número no es válido. Vamos a ejecutar nuestra vista para ir a ver esta validación. Estando enfocados en nuestro primer ejemplo, vamos a observar lo siguiente, que al ingresar un número telefónico ya lo muestra porque el programa está detectando que tiene de tamaño 9. Y si el tamaño no es 9 y nosotros pulsamos el botón guardar, nos muestra el mensaje que el número no es válido. Entonces esta parte ya estaría completamente validada. Ahora resulta que tenemos otro problema. Podemos comenzar a ingresar números telefónicos con un primer dígito que no corresponde a un número de teléfono, como lo es el 0, el 1, el 5, ya que los números de teléfono, bueno, en mi caso, solamente comienzan con 7 o con 2, si es número de casa. Entonces no tendría sentido guardar este tipo de número. Para validar esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos para nuestro campo de texto, damos clic derecho, nos vamos para la parte de eventos, luego para la parte de key y por último seleccionamos key typed. Acá ya tenemos un método creado. Solamente faltaría agregar que el primer dígito solamente puede ser un 7 o un 2. Para esto vamos a usar un condicional. Dentro de este condicional vamos a poner lo siguiente. Primeramente, vamos a validar que el tamaño del texto que está ingresado sea 0, lo que significa que lo que se está intentando ingresar es el primer dígito del número, porque este método se ejecuta antes de ingresar el carácter. Y también vamos a validar que la variable c, porque la variable c contiene el carácter que se está intentando ingresar. Entonces, que la variable c sea diferente de 7. Y también vamos a validar que la variable c sea diferente de 2. Si este condicional se cumple, dentro de este vamos a colocar evt.consume para que esta acción no se logre ejecutar. Ahora vamos a explicar nuevamente este método. Primero estamos obteniendo el carácter a ingresar en una variable de tipo char. Luego estamos validando que el carácter a ingresar esté entre 0 y 9 y el tamaño del texto que está ingresado en el campo sea menor o igual que 8. Luego, cuando el tamaño del texto es igual a 4 y se ingresa el quinto carácter, primeramente colocamos el guión. Si estas condiciones no se cumplen,
significa que vamos a llamar al método consume para que esta acción no se lleve a cabo. Y de último, estamos validando primeramente que nos encontremos en la posición 0 y que el carácter que se va a ingresar sea diferente de 7 y diferente de 2, lo que significaría que esta acción no podemos permitir que se ejecute, porque el primer carácter tiene que ser 7 o tiene que ser 2. Ahora vamos a ejecutar la vista para probar esta validación. Y al intentar ingresar un número telefónico, podemos ya observar que no podemos comenzar a ingresarlo con un número que sea diferente de 7 o de 2. Solamente puede comenzar con 7 y con 2. Y ya con esto, lo que sería el primer ejemplo de la validación de un número telefónico utilizando un campo de texto normal, estaría completo. Ahora vamos a pasar a lo que sería el segundo ejemplo, cómo validar el ingreso de un número telefónico utilizando un campo formateado. Para esto vamos a ir al apartado de diseño. Damos clic derecho en el campo formateado, nos vamos a la parte de propiedades y luego seleccionamos la parte que dice Formatter Factory. Estando acá vamos a seleccionar máscara y en este campo vamos a agregar lo que es nuestro formato de número telefónico. Cuando ya lo hemos agregado, vamos a dar en OK. Si volvemos a entrar, podemos ver que nuestro formato ya quedó guardado. Cerramos estas ventanas y ahora podemos ver en nuestro campo formateado que ya el formato ya le quedó agregado. De hecho, acá podemos observar el guión que va en medio del número. Vamos a ejecutar nuestra vista. Ahora ya enfocados en nuestro segundo ejemplo, podemos ver de que ya podemos ingresar un número telefónico y solamente podemos ingresar números. Ahora vamos a programar el botón guardar. Para eso damos doble clic en el botón guardar. Este método se va a ejecutar siempre que nosotros demos clic en el botón. Acá tomamos lo que es la etiqueta y llamamos el método para setearle un texto. Luego del campo formateado, tomamos el texto que le vamos a setear a la etiqueta. Y todo esto va a ir dentro de un condicional. Dentro de este condicional vamos a poner lo siguiente. Tomamos lo que es el campo formateado. Obtenemos el texto. Luego obtenemos el tamaño. Y lo igualamos a 9. Lo que significa que si el número telefónico está correctamente ingresado, el tamaño debe ser 9. Y mostramos el número en la etiqueta. Ahora vamos a probar nuestra vista para que podamos ver claramente de que esto está fallando. Vemos que no hemos ingresado un número y le damos guardar y se nos muestra solamente el guión en la etiqueta. Esto es porque el programa está detectando que el tamaño del texto en el campo formateado ya es 9, porque nosotros ya le colocamos un formato. De hecho, acá podemos ver de que ya están los 4 espacios de los primeros 4 números y también están los 4 espacios de los últimos 4 números. Entonces, ahora esto, ¿cómo nosotros lo podemos solucionar? Aquí podemos ver que si lo ingresamos bien, sí se muestra. Ahora vamos a ir a validar lo de los números. Una forma de validar esto es contando el número de dígitos que hay ingresado. Entonces, para esto vamos a crear un nuevo método. Este método va a ser de tipo int porque va a retornar un número. Y este método se va a llamar validar. Lo primero que vamos a hacer en este método es declarar un contador de tipo int que comience en 0. Luego, vamos a colocar un bucle for. Este bucle nos va a servir para recorrer posición por posición el texto que esté ingresado en el campo formateado.
Entonces, dentro de este for, vamos a poner un condicional. Y dentro de este condicional, vamos a colocar lo siguiente. Colocamos el nombre del campo formateado. Obtenemos su texto. Luego, obtenemos un carácter. Y el carácter que vamos a obtener es el que esté en la posición I. Y este lo vamos a igualar con la condición de que sea mayor o igual que 0. Y ahora, nuevamente colocamos el nombre del campo formateado. Obtenemos su texto. Luego obtenemos un carácter, el que esté en la posición I. Y este también debe de ser menor o igual que 9. Ya con esta condición, nosotros estamos validando de que lo que hay en esa posición es un número y ya no un espacio vacío. Entonces, si esta condición se cumple, lo que tenemos que hacer es incrementar nuestro contador en una unidad. Y acá le colocamos contador más más. Y ahora lo que faltaría es retornar nuestro contador. Y ya nuestro método estaría creado. Un método que cuenta cuántos números hay en el campo formateado. Ahora nos vamos a venir para nuestro método que se ejecuta cuando le damos clic al botón. Y en el condicional vamos a llamar al método validar. Y lo que este método retorne lo vamos a igualar con 8. ¿Por qué con 8? Recordemos que el tamaño debe ser 9, pero una de esas posiciones la ocupa el guión. Entonces, si el número está correctamente ingresado, el método validar nos debe retornar que hay 8 números ingresados en ese campo. Ahora vamos a ejecutar nuestra vista para probar estas validaciones. Enfocados en nuestro segundo ejemplo, podemos ver de que si le damos guardar, ya no nos muestra el número. Pero ahora vamos a colocar el else para colocar el mensaje al usuario donde le vamos a mostrar a este de que el número no es válido. Entonces ahora volvemos a ejecutar. Acá anteriormente, al no haber ingresado nada y darle al botón guardar, se nos mostraba en la etiqueta solamente el guión. Pero ahora ya lo validamos y ahora ya nos está diciendo el número no es válido. Y si ingresamos el número telefónico, pero este no está completo y le damos guardar, nos dice que el número no es válido y nos vuelve a pedir el número. Esto porque el método validar está detectando de que no se han ingresado 8 dígitos. Y al darle guardar nos muestra el mensaje. Pero si ya ingresamos bien el número telefónico y le damos al botón de guardar, ya este nos muestra el número en nuestra etiqueta. Ahora vamos a ver lo siguiente. Podemos observar de que estamos cometiendo el mismo error que en el caso anterior. Podemos comenzar a ingresar un número con un dígito que no corresponde a un número telefónico. Repito, en mi caso solamente comienza con 7 y con 2 en el caso de los números de casa. Entonces eso lo vamos a validar de la siguiente forma. Para eso vamos a la parte del diseño, damos clic derecho, vamos a la parte de eventos, luego a la parte de Key y Key Typed. Acá tenemos el método que se va a ejecutar cuando estamos ingresando nuestros dígitos al campo formateado. Lo primero que vamos a hacer es capturar el carácter que se está intentando ingresar en una variable de tipo char. Acá vamos a ir a observar el método que ya habíamos creado. Y vamos a ver que lo que se hace primeramente es validar que estamos en la posición 0 para saber que es el primer dígito que se está ingresando. Y luego validamos de que el carácter a ingresar debe ser diferente de 7 y diferente de 2. Y si eso se cumple, eliminamos la acción porque no podemos permitir que eso se ejecute. Pero en este caso,
el campo formateado, lo que sucede con él es que el campo formateado ya tiene de tamaño 9. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esta parte acá? La vamos a hacer con un condicional. Primero colocamos el nombre del campo formateado. Obtenemos lo que es el texto. Y de este vamos a obtener una subcadena. Y la subcadena va a estar constituida por dos parámetros. Colocamos el 0 y el 1. Lo que estamos haciendo acá es extraer el primer dígito que está ingresado en el campo formateado. Al no poder hacer esto, como en el ejemplo anterior, lo vamos a hacer de esta forma. Obtenemos el primer dígito y esto lo vamos a igualar con un espacio vacío. Entonces lo que vamos a colocar acá será lo siguiente: punto equals, y comparamos ese primer dígito con un espacio vacío. Lo que significa que si el primer espacio está vacío es porque apenas vamos a ingresar el primer dígito de nuestro número telefónico. Y acá vamos a poner otra condición, de que la variable c tiene que ser diferente del carácter 7. Y también la variable c tiene que ser diferente del carácter 2. Y ya de esta forma estaríamos validando que se está intentando ingresar el primer carácter y que el carácter a ingresar es diferente de 7 y también es diferente de 2. Entonces acá dentro de este condicional tendríamos que colocar lo siguiente: el objeto EVT y con este llamar al método consume, recordando que este método nos ayuda para no ejecutar una acción que nosotros no queremos. En este caso no queremos que el dígito que se ingrese en la primera posición sea diferente de 7 o diferente de 2, porque los números solamente pueden comenzar con 7 y con 2. En mi caso, ahora vamos a ejecutar nuestra vista, siempre enfocados en nuestro segundo ejemplo del campo formateado. Podemos ver de que ya no podemos comenzar a ingresar el número con dígitos que sean diferentes de 7 o de 2, más que solamente con estos. Ahora vamos a volver a explicar todo como en forma de repaso. En el primer ejemplo tenemos un campo de texto normal. Y podemos ver de que al ingresar un número telefónico solamente se puede comenzar con 7 y con 2. Después de haber ingresado el cuarto dígito y ingresar el quinto, automáticamente se coloca el guión. Si el número está correctamente ingresado, simulamos un guardado, pero nosotros acá solamente lo mostramos en la etiqueta. Y si no está completo, nos muestra el mensaje. Si ya está completo, sí se muestra. Ahora, para el campo formateado, primeramente teníamos el error que si estaba vacío se mostraba, pero ya lo validamos y ahora nos dice que el número no es válido. El siguiente error que estábamos cometiendo es algo que sucedió en los dos ejemplos, que el número telefónico comenzaba con un dígito que no correspondía, pero ya lo validamos y solamente puede comenzar con 7 y con 2. Si el número telefónico no está completo, nos muestra el mensaje de que el número no es válido y nos vuelve a pedir el número telefónico. En el caso de que esté correctamente ingresado, ya lo muestra en la etiqueta. Y eso ha sido todo.